Instagramas, @solucionesgb, y más adelante en nuestro programa vamos a estar pues revisando todos esos comentarios y vamos a hacerle las preguntas a nuestros invitados del día de hoy. Conversábamos cerrando el bloque anterior sobre esos factores de riesgo. Y pues uno de ellos es justamente ser mujer y mujer joven, nos comentaba en el bloque, doctor. ¿Por qué? ¿Por qué a las mujeres? La mujer tiene una característica que, pues no ese desequilibrio entre género es básicamente una cuestión de eso, cromosómica, genética, ¿no? Okay. Porque la mujer es capaz de quedar embarazada. Eso quiere decir que la mujer tiene agregado un sistema inmunológico que es capaz de albergar un embarazo. Y si usted se pone a pensar, un embarazo técnicamente es la mitad de la carga genética del padre y la otra mitad de la carga genética de la madre. Es casi, no es lo mismo, exactamente igual, pero es muy parecido a lo que sería un trasplante. ¿Sí? Y a mucha gente le explico de esa manera que para las personas que son trasplantadas tienen que recibir medicamentos para que no lo rechacen. Sin embargo, en el embarazo la mujer no rechaza al bebé, porque el sistema inmunológico de la mujer, que repito, el sistema inmunológico de cada quien, tiene un inventario completo del cuerpo. Cuando el niño ya forma parte de ella por el embarazo, el sistema inmunológico tiene otra forma de hacer para desconectarse y dejar que el embarazo prospere durante 9 meses. Porque si reconoce al niño con la carga genética del padre, obviamente lo va a suspender. Es decir, el embarazo no prospera. Okay. Por eso hace tan sofisticado el sistema inmunológico de la mujer y por supuesto lo hace más proclive a enfermarse. Y es por eso que es la mujer joven la que tiene con más frecuencia posibilidad de desarrollar este tipo de defectos, porque es la mujer que tiene una edad fértil, digamos, la más fuerte. Nos decía que ustedes en su argot lo llamaban El viejo verde. viejo verde al lupus. Sí, porque le gustan las mujeres jóvenes. Ahora bien, ¿tiene una carga, puede ser heredado el lupus? Directamente no se establece que haya herencia. Me explico, que si una mujer tuvo lupus o tiene lupus, sus hijos van a tenerlo. Siempre en el aspecto genético hay la predisposición a desarrollar determinada enfermedad y habría que ver los aspectos medioambientales que puedan estar siendo condicionantes de que esa condición genética se exprese. ¿Okay? Si tenemos un grupo familiar con manifestaciones de autoinmunidad, enfermedades tipo artritis reumatoidea, esclerodermia o cualquier otro tipo de enfermedad autoinmune, la predisposición de ese grupo familiar a seguir desarrollando este tipo de enfermedades es mayor. Porque también hay que tomar en cuenta que el aspecto inmunológico o las condiciones inmunológicas del individuo también están genéticamente determinadas. Y son nuestros genes que condicionan las características del sistema inmunológico, lo que en un momento determinado puedan predisponer a que aparezca una enfermedad. ¿Cuáles son los tipos de lupus? El lupus es como tal, los descritos así en la forma global, está el lupus eritematoso sistémico que puede afectar varias estructuras y el lupus cutáneo, que puede tener varios tipos dentro de sus apariciones, ¿no? De su presencia. El más común perdón, de los síntomas, el lupus que le dicen lupus cutáneo como tal, el primer síntoma que es el de alas de mariposa, que mucha gente lo reconoce como tal y a algunas personas les genera preocupación. ¿Qué es en el rostro? Es un eritema que genera en la cara, que es como un enrojecimiento. Es un síntoma muy general del lupus, pero es una de las manifestaciones cutáneas del lupus. El lupus que es cutáneo como tal, se queda básicamente en la piel. Puede migrar a ser lupus sistémico. El lupus de mayor agresividad es el lupus sistémico. El cutáneo usualmente queda en piel. Y el más frecuente o el más agresivo decía que es el sistémico. ¿Y es el más frecuente? Sí, es más común. Es el más frecuente. Y la expresión clínica de ese lupus eritematoso sistémico es variable. No todos tienen la misma evolución o la misma historia natural. Hay pacientes que pueden debutar con manifestaciones articulares, hay otros pacientes que pueden debutar con manifestaciones renales o, por ejemplo, con manifestaciones cardiovasculares.
Pero cuando hablamos de lupus sistémico, el término sistémico nos está haciendo referencia a que es prácticamente la totalidad del Todo el organismo sistema. el que está comprometido, sobre todo porque afecta la circulación más pequeña. Y esa circulación más pequeña puede verse comprometida a nivel cerebral, a nivel miocárdico, a nivel renal y, por supuesto, también a nivel articular. Nos comentaban que era una enfermedad que afecta sobre todo a mujeres jóvenes. Cuando hablamos de mujeres jóvenes, ¿entre qué edades nos estamos refiriendo? Puede aparecer en cualquier edad, pero lo común es entre 20 y 30 años. Es lo más común, pero puede aparecer también en la adolescencia, ¿no? Como tal. Pero lo más común es en la segunda década de la vida. ¿El comportamiento es igual del lupus eritematoso sistémico? ¿Es igual en una niña de 16 años a lo mejor o una mujer de 30 años? Es más agresivo en la mujer joven. El lupus puede aparecer a cualquier edad, sus características. Pero el lupus, a medida que va sumando edad, la persona va perdiendo fuerza. Lo que puede hacerse es como un diagnóstico más difícil. Pero el lupus, que es el más temible, aparece siempre en mujeres jóvenes, el más temible, que es cuando involucra, hay varios tipos de presentación del lupus. Y yo lo divido de una manera, tratando de hacer una norma que lo estábamos conversando hace unos días. El lupus puede producir derrame en el corazón, es decir, líquido en el pericardio, derrame en el pulmón, es decir, líquido, derrame pleural, y es muy escandaloso. Pero si ese lupus no se mete con el riñón, ese lupus termina evolucionando muy bien. Cuando el lupus se mete con el riñón y afecta al riñón, ese es un lupus muy agresivo y es el que se ve muy frecuente en mujeres jóvenes entre la segunda y tercera década de la vida. Y se hace bastante complejo de manejar y necesita un cumplimiento muy estricto de tratamiento para que las cosas logren superarse. ¿Cuáles son en este lupus sistémico ese primer síntoma, esa primera señal que pueden dar como ese diagnóstico a un lupus eritematoso sistémico? Bueno, puede ser dolores articulares, pequeñas articulaciones, sobre todo en las manos. Normalmente la paciente refiere de manera progresiva compromiso articular que puede ser un tanto incapacitante. No necesariamente hay inflamación de las articulaciones. Hay más dolor en las articulaciones que compromiso inflamatorio per se. Pudiera haber también manifestaciones sistémicas o generales como fatiga, cansancio fácil, debilidad general, dolor de cabeza o manifestaciones cardiorrespiratorias. En la paciente consulta se empiezan a hacer las evaluaciones de laboratorio y una de las cosas que podemos observar también en el examen de orina son las cruces de proteína. Ahí empieza entonces el compromiso renal al cual hace referencia el doctor Rivera y la evaluación funcional renal nos va diciendo si efectivamente hay un compromiso importante del riñón. ¿Se puede confundir en un primer momento con una artritis, por ejemplo? Sí, es un diagnóstico diferencial. Se puede confundir cuando las manifestaciones articulares son muy obvias, ¿no? Los dolores articulares forman parte de muchas enfermedades autoinmunes y es uno de los diagnósticos que hay que diferenciar. Pero claro, en una mujer de 20 años, pensar en artritis reumatoide es la segunda opción. La primera opción es pensar en lupus. Con un cáncer, un tipo de cáncer, también podría confundirse. Es menos probable. Obviamente hay que dejar bien claro ahí, y es una de las cosas a las que siempre hago referencia, que el lupus no es cáncer, el lupus no es infección. Que haya algún parecido con algún síntoma del cáncer, bueno, podemos decir que las personas que puedan tener ganglios inflamados y esas cosas, el médico de entrada le va a tratar de descartar linfoma. Cuando se descarta el linfoma, porque se le hace la biopsia y estas cosas, el lupus puede estar entre las posibilidades de crear esos ganglios que no son cáncer. En ese sentido, sí se puede diferenciar y confundir por un momento con ese tipo de problemas. Un lupus no diagnosticado a tiempo, no tratado, por supuesto, a tiempo. ¿Qué consecuencias puede tener? Bueno, una de las principales complicaciones son las renales y se va deteriorando la estructura filtrante del riñón. Eso va generando la pérdida de la capacidad
de eliminación de toxinas en el organismo, es lo que se conoce como falla renal, que en este caso sería una falla renal crónica, y se va estableciendo en el tiempo el deterioro de la capacidad de detoxificación del organismo. Esto puede ser tan importante como para llevar al paciente a una pérdida significativa del funcionalismo renal que puede terminar en diálisis. Una mujer que es diagnosticada muy joven, 16, 20 años, con lupus eritematoso sistémico, por supuesto, a una edad de 16 años, probablemente una niña que todavía pues, está en un periodo de desarrollo y que no ha tenido hijos. ¿Qué pasaría en ese caso? Eso es una cuestión que hay que analizar. Obviamente hay una cantidad de factores de riesgo que hay que tomar en cuenta. Una paciente con lupus puede tener hijos. El tener el tratamiento a tiempo es muy importante. Saber la magnitud de la afectación que puede tener es lo que va a generar un pronóstico. Repito mucho en esto, el lupus puede afectar cualquier estructura. Cuando se mete con el riñón, quiere decir que uno de los más agresivos porque pareciera aquella situación que muerde pero que no lo deja nunca tranquila. Llegar a tratar de resolver el problema renal sería lo máximo y lo ideal. El lupus tiene, digamos, un aliado, un hermano, que es el síndrome antifosfolípido. ¿Qué es? Van juntos. Inicialmente se asumía de que la presencia del lupus generaba una serie de problemas, digamos, trombóticos, como coágulos. Y había una asociación entre el lupus y la falta de posibilidad por tener hijos porque suspendía los embarazos. Por lo mismo que estábamos diciendo, cuando el sistema inmunológico reconoce al bebé, lo va a suspender porque desconoce y por lo tanto no le gusta que esté ahí. Cuando el sistema inmunológico pierde esa tolerancia de aceptar el embarazo, va a tratar de hacer lo posible porque no proceda. El lupus es un desequilibrio del sistema inmunológico que por supuesto va a romper el sistema de tolerancia inmunológica y por eso es que los embarazos se hacen difíciles llevarlos a cabo. Para eso está la medicación y que el médico haga una clasificación de cómo está la situación del paciente y diagnosticar lo que es el síndrome antifosfolípido, que es un poco más complejo de explicar, tiene condiciones muy puntuales, resulta que no es lupus, sino que van, digamos que hermanados, y cuando aparecen los dos, entonces ahí hay que tomar en cuenta todo eso. Es decir, para decir en palabras sencillas, una persona con el diagnóstico de lupus sí puede tener hijos, tiene que tener muy buen control para que haga y lleve su vida por la vida normal. ¿Cómo o con qué otras enfermedades está asociado el lupus? O sea, además de tener un problema renal, si llega a afectar el riñón, que el doctor Marcos ha hecho mucha énfasis en eso, ¿con qué otras enfermedades o qué otras enfermedades están asociadas al lupus puede desarrollar una mujer que padece lupus? Bueno, realmente a cualquiera. Una paciente lúpica puede infectarse. De hecho, la misma enfermedad donde está en deterioro el sistema inmunológico del paciente y los medicamentos que se pueden utilizar para frenar el sistema inmunológico hacen que la paciente sea considerada inmunocomprometida o inmunosuprimida. Esto la hace susceptible a enfermedades de carácter infeccioso, bacterianas, virales o parasitarias, ¿ok? Puede desarrollar enfermedades como consecuencia de los efectos secundarios de los medicamentos que se utilicen para tratar de controlar el lupus o la enfermedad autoinmune, de tal manera que ella está susceptible a poder padecer cualquier otro tipo de enfermedad. Vamos a hacer otra pausa acá en Soluciones. Recuerden participar a través de nuestras redes sociales. En todas somos @solucionesgb. La etiqueta que estamos utilizando el día de hoy, numeral Soluciones Lupus. Vamos a la pausa, pero los vamos a dejar con este micro de la Fundación Gorrín, humanizando la lectura. Es propiciar un encuentro de saberes, porque además esto es un intercambio, es lo que ellos ya traen, lo que ya tienen, su experiencia directa con los niños, y aquí es eso, propiciar el encuentro de saberes para también sumar
ir sumando partiendo de la experiencia directa